Bueno. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya saben que esta videoclase está a su disposición las 24 horas en el aula virtual. Aquí estamos en el aula virtual de Derecho Privado 2. En Información para el Alumno encuentran ustedes el programa de la materia. El diseño del aula está pensado en 3 módulos. Cada módulo comprende más de una unidad del programa. En la presentación, aquí una página titulada En Derecho Privado 2 también estudiamos el concepto de empresa, porque toda sociedad presupone la existencia de una organización empresarial. Ustedes aquí van a encontrar un mapa conceptual que despliega distintas ramificaciones, derivaciones, flechitas, desde el centro, que es el régimen jurídico aplicable a la empresa. Lo que sucede es que ese régimen jurídico que se aplica a las empresas es amplio, amplísimo, y cruzan diferentes especialidades del derecho. Lo que sí, empresa es la estructura organizacional. Y ahí tenemos un punto crítico, porque el concepto de empresa es la estructura, el diseño organizacional. Es la señora Arracú con su emprendimiento personal. Después se irá complejizando, tiene más demanda, contrata personal, se junta con la señora Vizque y tienen una cercanía, una afinidad tal que hoy dice, bueno, vamos a continuar juntas en esto, hasta que llega un momento en que la señora Racú dice, bueno, no, voy a formar esta sociedad Cerámica Racú. Y nace a la vida un ente que tendrá capacidad, nombre, domicilio, sus propios atributos con independencia de ellas dos. Una es la presidenta del directorio y la otra es una gerente general. Entre ellas hay una sociedad. Ellas formaron Cerámica Racú. Y el negocio continúa. Empezó desde el emprendimiento inicial, donde estaba ella, los materiales que compraba, publicitaba lo que producía, tenía sus propios clientes. Después tuvo más demanda y entonces, bueno, se juntó con la señora Vizque, contrataron 5 empleados, el espacio, toda la historia que podemos relatar que surge de acá, de esta bibliografía que está cargada aquí en el aula virtual. La diferencia es que este autor habla de la estructura organizacional, de diferentes diseños, acorde a las necesidades de cada momento de ese emprendimiento. Y yo estoy hablando desde el punto de vista jurídico, cuándo nacen las sociedades, cómo se gestionan y finalmente se disuelve y liquida. Cuando la señora Racú dice voy a formar la sociedad con la señora Vizque, va al repertorio de todo lo que tiene a disposición.
Y en el armario va a encontrar diferentes tipos societarios, como diferentes tipos de vestidos, y va a elegir uno. En mi ejemplo, bueno, le calzó mejor la sociedad anónima. Hay distintos factores que pueden incidir en esa toma de decisión. Uno de ellos lo dijeron ustedes, está relacionado con el tema del derecho tributario y financiero. Ahora, eso es derecho tributario y financiero. Acá estudiamos la ley 19.550, Ley General de Sociedades. Pero es una realidad. Puede ser un condicionante, un factor a tener en cuenta el tema impositivo. En el módulo 2, ustedes encuentran la presentación que acompaña a las clases y las preguntas que los orientan a ustedes por dónde ir con la lectura y la escucha. Tienen aquí el link de ingreso a la ley de sociedades y una carpeta de archivo y la clase pasada estábamos leyendo este artículo. La pregunta abierta es, ¿un derecho societario en crisis? Según este autor, desde la mirada de este autor. Bueno, a ver. Recapitulamos. Y les pregunto entonces a ustedes si terminaron de leer todo el artículo y cuál es la idea principal de Richard. Los escucho. Yo por lo que comprendí, profe, lo que buscaba el autor era como que se aplique eficazmente el derecho societario a la par del derecho concursal, pero principalmente previamente el societario para que las sociedades no se abusen del uso de los concursos, por ejemplo. Ok. Otra mirada, coinciden. Sí, yo coincido con lo que dice él, más que nada como para que el correcto aplicamiento, digamos, del derecho societario. Ajá. ¿Y cómo sería posible la integración o evitar, como dice su compañero, estos abusos en pedidos de concurso, ¿no? Y estableciendo ciertos límites. Y no estaría más por el lado de la responsabilidad de los administradores y representantes legales. Sí, sí, también en parte sí habla en el archivo. Ajá. ¿Y qué deberían hacer los administradores y representantes legales de estas sociedades para evitar incurrir en un pedido de concurso preventivo? ¿Hay ejemplos en esta publicación?
Fíjense, en la página 3 Profe, dice, ¿puede ser que hable de jueces que estén evaluando constantemente? mira, eso es propio de la función. Yo creo que no apunta para ese lado, y estoy aquí en la página 3 y dice, dentro de las obligaciones de los administradores está la obligación de analizar la prospectiva inmediata de la actividad social. Anticiparse a la instalación de la crisis, revisar el patrimonio activo y pasivo ordinario corriente para el año inmediato, sin perjuicio de mantener el patrimonio activo suficiente para satisfacer el pasivo, o sea, mantener patrimonio positivo, sin pérdida del capital social. Y la crisis societaria suele acercar el régimen concursal, a nuestro entender, con especiales notas cuando es el concurso de una sociedad. Aquí, en este párrafo, encuentran ustedes lo que según el autor debieran hacer los administradores para anticiparse a la instalación de la crisis. ¿Y qué es? Revisar el patrimonio activo y pasivo ordinario corriente para el año inmediato, sin perjuicio de mantener el patrimonio activo suficiente para satisfacer el pasivo, o sea, mantener patrimonio positivo sin pérdida del capital social. Y cita a Emilio Beltrán, que calificó la solución como preconcursal, sosteniendo que para evitar que la sociedad llegue al estado de insolvencia, el legislador ha establecido un mecanismo preventivo consistente en obligar a la sociedad a disolverse o adoptar medidas sustitutorias de saneamiento financiero cuando se produzcan pérdidas graves, amenazando con graves sanciones a los administradores, y esto no se produce. Sustancialmente, ello no ha cambiado pese a las posibilidades de concursarlas. La solución, con matices, no es muy diferente en nuestro país y en el derecho comparado. Entonces, ¿qué hay o qué se podría hacer desde el derecho societario antes de un pedido de concurso? Antes de llegar a ese estado de insolvencia, ¿cuáles serían los mecanismos que existen desde la Ley General de Sociedades? Fíjense, disolverse y liquidarse, tomar decisiones relativas al patrimonio activo y pasivo ordinario, corriente para cada año, mantener el patrimonio activo suficiente para satisfacer el pasivo, o sea, mantener patrimonio positivo sin pérdida del capital social. Sin pérdida del capital social, porque justamente esa es una causal de disolución y posterior liquidación. Entonces, ¿qué se puede hacer antes para evitar esto? No podemos exigir eficiencia al sistema concursal si los administradores de la sociedad en crisis no han satisfecho las previsiones de las normas imperativas que resguardan el uso funcional del medio técnico organizativo. En nuestra tesis, es decir, es la idea fuerza del autor, es que la crisis debe ser asumida por administradores y socios desde la normativa societaria, como sucede en otros países. La acción de conservar la empresa debe estar a cargo de alguien, y en el derecho societario lo es a cargo de los administradores, que deben transmitir los problemas y posibles soluciones a los socios, y estos deben resolver, constituyendo el plan de negocios. Bueno, acá cita a otro autor. Ahora,
si una sociedad no obtiene capital de sus propios socios o de terceros, es porque no existe un plan que determine la viabilidad y la rentabilidad de la empresa. Los administradores societarios deben hacer una evaluación y un plan anual. Si el balance anual acusa la pérdida, tienen la obligación de exponerlo a los socios con algún plan si pretenden continuar la gestión, y si a su vez deben presentar junto al balance una memoria sobre la perspectiva del año venidero, ¿qué importaría anticipar la asunción de una crisis si existiera un sobreendeudamiento? La suficiente capitalización de la sociedad al momento de su constitución y posteriormente durante todo el desarrollo de la actividad es la mejor manera de evitar la insolvencia. Atento a esta cuenta con mecanismos para obtener la financiación interna y eventualmente la capitalización del pasivo. Una vez que se generaliza la responsabilidad limitada para todas, la cifra del capital sirve a la protección de los acreedores. En contrapartida, por la irresponsabilidad por las deudas sociales, los accionistas han de ofrecer a los acreedores sociales un patrimonio específico que pueda ser atacado por estos para cobrar sus créditos. Ahora, en este párrafo habla del patrimonio, de un patrimonio específico que pueda ser atacado por estos para cobrar sus créditos. No dice del capital. Y aquí es que yo les hago notar la diferencia entre capital societario y patrimonio. No es lo mismo. La normativa societaria ha tenido desde siempre la preocupación de la defensa y protección del crédito. Por esta vía de la prevención de la crisis empresarial, con herramientas y procedimientos diferentes, ha ido convergiendo con una legislación concursal cada vez más preocupada por la prevención de las crisis empresariales y en la solución de estas con el menor daño posible a estructuras productivas. Bueno. Regreso, voy a la carpeta de archivo. Ingreso directamente a Sociedades 1, lectura obligatoria. El título, el índice, les permite previsualizar, anticiparse a los contenidos. Fíjense en esta barrida que voy a hacer, todo lo que contiene la guía. Desde la presentación de derecho societario, la fuente del derecho societario, el nacimiento de una sociedad, contrato societario, los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Sociedades, el acto constitutivo, el artículo 11, redacción de estatutos y demás actuaciones ante la IGJ. Aquí me detengo porque ustedes mismos pueden ir a la página oficial de la Inspección General de Justicia y van a encontrar una sección que dice normativa y todo lo que ahí contiene. No solo la Ley General de Sociedades, sino también resoluciones que dicta el organismo. La competencia de los distintos profesionales, en lo que están habilitados para hacer y lo que no,
para el inicio de trámites y su consecución. Son trámites administrativos que se inician ante la IGJ, quienes tienen competencia, están habilitados para la actuación en esas tramitaciones administrativas, los registros que lleva la IGJ. Todo eso ustedes se pueden informar directamente en la página oficial. En esta guía ustedes van a encontrar diferentes formas de reorganización societaria, fusión, escisión y transformación, que pueden ser perfectamente estrategias para evitar llegar a ese estado de sobreendeudamiento, de tener que ir a un pedido de concurso, ni que hablar de anticiparse a cualquier causal de disolución. Estrategias que surgen en la gestión y que, bueno, es una decisión a tomar y que puede salvar la sociedad, ¿no? Y todo lo que ella implica, desde su estructura organizacional, emprendimiento, objeto. En esta guía ustedes encuentran también extinción de las sociedades, la distinción entre liquidación y disolución. Las causales de disolución se pueden superar. Si, por ejemplo, tenemos en próximo que vence el plazo de duración de la sociedad, se puede prorrogar. Si no se prorroga es una decisión de los socios, pero ¿se puede? Sí, se puede prorrogar y ampliar el plazo. ¿Puede ser que alguien ante esa decisión decida retirarse de la sociedad? Sí, puede ser. ¿Es una resolución parcial del contrato? Sí, ahí está. Se lo llama retiro voluntario porque el socio decide ante determinadas decisiones no continuar siendo socio de la sociedad. Entonces, nombran a otro administrador, aumentan el valor de los aportes, quieren mudar el domicilio a otro lugar. Entonces, ante esas decisiones, que son muy puntuales, decisiones críticas en determinados momentos, dice el socio, yo de acá me voy, me retiro. Es una de las causales de resolución parcial del contrato. Después está la exclusión del socio, situación distinta, porque el socio es, digamos, es, como diríamos entre comillas, invitado a irse, digamos, se va, lo retiramos, porque hay una causal grave. Tiene que haber una causa grave para retirar a un socio, excluirlo. La exclusión del socio no es que él se va voluntariamente, lo excluyen y tiene que haber una justa causa de remoción. Y el ejemplo con mayúscula, es cuando no paga, es decir, no paga o no contribuye con los aportes. Y ahí ya incurre en mora, en una mora automática, y va con ello la exclusión del socio. No, digamos, la mora es automática. La exclusión del socio, ahora vamos a ver que no es automática la exclusión. Lo que es automática es la mora. Es decir, no pagás, incurrís en mora. No es necesario que te mandemos la carta documento para constituirte en mora. La mora ya es automática. Lo que no es automático es la exclusión del socio. En principio, porque tiene que haber una justa causa para poder removerlo. Luego de la causal de disolución, que hay varias y están enumeradas por la Ley General de Sociedades, sigue la liquidación.
Para eso hay que nombrar a un liquidador. Él tiene que hacer un proyecto de distribución, presentar el balance de liquidación y tiene que seguir pasos desde que es nombrado hasta que va cancelando el pasivo, distribuye el remanente entre los socios y entrega los libros y cancela la inscripción. Durante el proceso liquidatorio, la sociedad conserva su personería, justamente porque tiene que cumplir con obligaciones. Y lo último va a ser la cancelación de la inscripción. En el medio, el liquidador nombrado puede ser removido, sí. Y hay parámetros objetivos para medir la responsabilidad del liquidador también. Le acabo de mencionar uno, que es el proyecto de liquidación. Entonces, las sociedades tienen un doble régimen jurídico, uno como contrato, otro siendo personas jurídicas de carácter privado. Esta es una especialidad en sí misma, tiene su propio sistema de fuentes y está encabezado por la Constitución Nacional y tratados internacionales, legislación, usos y costumbres, la equidad, la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la doctrina. Acabo de citarles un autor que en general es el que sigo yo y, bueno, comparto con ustedes esta publicación y otras. Análisis de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Sociedades. El nuevo concepto de sociedades. No se distinguen ya sociedades civiles de comerciales. El artículo 2 de la ley dice que son sujetos de derecho con el alcance fijado por la normativa. Y aquí está enumerado los tipos societarios. Acá entraron al armario. Y se pueden ustedes colocar cualquiera de estas vestimentas o ropas que tienen a su disposición. Otra cosa no, es esto. Estos tipos societarios son números clausus, normas imperativas creadas por ley. Es esto. Esto es lo que ustedes tienen a disposición. Y se pueden eventualmente poner pantalón, camisa o remera, zapatos, zapatillas, lo que encuentran acá en el armario. Otra cosa no tienen. Y en función de factores, distintos condicionantes, distintas circunstancias, dicen, bueno, me pongo esto, me pongo tal otro. Los tipos societarios se clasifican de acuerdo a diferentes criterios. Uno de ellos es cómo está representado el capital, si en partes de interés, en cuotas o en acciones. Está lo que se llama sociedades unipersonales. Así que bueno, en resumen, de la unificación de las materias civiles y comerciales de un mismo cuerpo normativo llamado Código Civil y Comercial, se generó un boomerang de modificaciones, incluyendo el nombre de la ley. La ley 19.550 se llamaba Sociedades Comerciales. Hoy es Ley General de Sociedades. También se modificó el nombre del registro. Ahora, ¿a cuál registro? Ustedes busquen ahí en la página de la IGJ y ustedes encontrarán más de un registro. Pero bueno, me estoy refiriendo al registro público de comercio, que hoy es registro público. Las sociedades son personas jurídicas y como tal sujeto de derechos. Adquieren las sociedades personalidad jurídica desde que se celebró el contrato constitutivo. No por nada el artículo 11 de la ley
dice el estatuto constitutivo. Contrato, estatuto, constitutivo. Es que a partir de eso nace a la vida Cerámica Racú desde que Vizqué y la señora Racú firmaron el contrato. Y luego de 10 años, dice, de buenos éxitos, ¿no? Bueno, de éxito, 10 años de éxito, y bueno, decidimos inscribir la sociedad. Y la sociedad continúa. Nunca se interrumpieron los negocios. Desde que la señora Racú emprendió sola su producción de cerámica y arte decorativo, hasta que encontró a la señora Vizqué y se pusieron juntas. Luego contrataron 5 empleados y después firmaron el contrato. Luego de 5 años, nunca se interrumpió el negocio continúa. Firmaron el contrato y en lo inmediato no decidieron inscribir. Vieron ustedes que en general la gente los trámites legales lo deja para después. Deciden después de 5 años, bueno, no fue tan bien con Cerámicas Racú S.A. que, bueno, lo vamos a inscribir. Inician el trámite administrativo ante el IGJ y continúa. Lo que sí hay una diferencia sustancial, porque desde que estaba la señora Racú sola en su propio departamento haciendo arte decorativo, emprendía ella y ella era la que estaba a cargo y se hacía responsable de todo. Cuando nace la sociedad Cerámica Racú, nace a la vida otro ente y las relaciones jurídicas, bueno, se van a entablar entre Cerámica Racú con terceros. Esos terceros pueden ser competidores en el mismo mercado, proveedores, empleados contratados por Cerámica Racú. Y una vez que se inicia el trámite de inscripción, es Cerámica Racú con inscripción en trámite. Le otorgan la inscripción. ¿Qué efecto tiene esa inscripción? ¿O qué valor tiene inscribir la sociedad en la IGJ? Tiene un efecto declarativo, de publicidad hacia terceros. Porque si uno de ustedes decide contratar con Cerámica Racú, bueno, el tercero se notifica, digamos, ya conoce a partir del registro de una serie de cuestiones que hacen a la vida de la sociedad, desde el nombre, los principales socios, del estatuto, de su domicilio. Esto es muy importante, el domicilio. ¿A dónde notificarlo para cursarle una demanda, para intimarlos al pago? Si Cerámica Racú dice que su domicilio está en Avenida Rivadavia al 3600, segundo piso, bueno, yo ahí voy a notificar, voy a mandar una carta documento para que me paguen por un contrato que, bueno, se celebró y no me pagaron. Eventualmente no me pueden oponer que, no, nosotros ahora ya no estamos en Avenida Rivadavia al 3600, segundo piso de Cava. Nosotros nos mudamos a Avenida de Mayo. No, pero no lo inscribiste. Esa modificación que no se inscribió en el registro, no me la pueden oponer a mí. ¿Por qué? Porque eso fue publicado en esa inscripción, en ese registro que lleva la IGJ. Todo esto que estoy comentando está en la Ley General de Sociedades. Ahora yo les voy a indicar los artículos donde esto está. Toda modificación que hace a la vida de la sociedad, si no está actualizado en el registro, no me la pueden oponer a mí, que estoy como tercero intentando notificarlos para iniciar acciones judiciales para el cobro de un crédito que tengo contra Cerámica Racú. Bueno,
Esta guía continúa, habla de las sociedades tienen capacidad de derecho. Recuerden la teoría de la ficción. Las sociedades son entes de existencia ideal, así que adquieren derechos y contraen obligaciones a través de sus representantes legales. Y hay un principio de especialidad que limita su capacidad en función del objeto societario. Entre los atributos que tienen las sociedades está el patrimonio. Y como les decía al principio, hay una diferencia entre patrimonio y capital social. Lo que atacan los acreedores cuando persiguen un crédito contra Cerámicas Rajú es el patrimonio. Los acreedores de la sociedad no pueden atacar el patrimonio personal de los socios. No pueden ir directamente contra el patrimonio de Vizque y la señora Rajú. No. Tienen que ir primero contra el patrimonio societario. Hay salvedades. La regla general es esta. Hay situaciones de excepción. Hay más de una. Bueno, aquí está el contenido del contrato societario, todo simplificado, de forma que ustedes en 9 puntos puedan decir todo lo que contiene el contrato o recordar todo lo que en líneas generales tiene el estatuto societario. Ahora, hay cuestiones que son técnicas, que hacen a esta materia. Ustedes escuchan aquí razón social, objeto, disolución, liquidación, el domicilio, cláusulas leoninas. Bueno, de a poquito. De acuerdo al artículo 11 de la Ley de Sociedades, en el contrato tiene que figurar la razón social. ¿Y esto qué es? Esto no es lo mismo decir nombre comercial, denominación, razón social. Son 3 cosas distintas. La razón social permite identificar una responsabilidad, es decir, una deuda subsidiaria, ilimitada y solidaria. Y estas 3 palabras significan cosas distintas. No es lo mismo subsidiario que directo, ilimitado que limitado, solidario que mancomunado. Yo voy a utilizar esta pizarra para que ustedes vean los conceptos y el opuesto de cada uno, para poder explicar qué significa. Bueno, en principio hacemos la distinción entre nombre, nombre comercial, ¿no? Denominación y razón social. El nombre permite individualizar a un individuo de cualquier otro. La denominación es Cerámica Rajú, ¿sí? Otro mundo. Ese nombrecito de fantasía. Bueno, la razón social indica o me tiene que señalar otras cuestiones que están relacionadas con la responsabilidad. Respecto de la razón social,
Bueno, ahí surgen cuestiones como, ¿qué tipo de responsabilidad se asume? Y ahí decía responsabilidad subsidiaria y limitada, no, ilimitada y solidaria. Cada una de estas palabritas tiene su opuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes no van a decir subsidiario, no subsidiario, ilimitado, no ilimitado, solidario, no solidario. No, eso no. Vamos a ampliar el vocabulario. Bueno, ¿cuál sería el opuesto de cada uno de estos? ¿Y qué significa? Lo subsidiario tiene de opuesto responsabilidad directa, ilimitado, limitado y solidario, mancomunado. Bueno, Cerámicas Raku, S.A. Ahí ya les presento todo el nombre, con su denominación y razón social. Subsidiario. Subsidiario significa que el acreedor va a atacar el patrimonio de Cerámicas Raku, S.A. Y por el excedente, es decir, de lo que no llega a cobrarse del patrimonio societario, irá por el patrimonio directo de la señora Vizca y la señora Raku. Ahí tenemos ese caso de excepción, es decir, por el excedente, es decir, de lo que yo no logro satisfacerme de mi crédito atacando el patrimonio societario primero. Ilimitado, es decir, que los socios no limitaron su responsabilidad al valor de sus aportes. Pero bueno, en mi ejemplo estamos ante una sociedad anónima, eso es un caso especial, igual que el caso de la SRL, y respecto de algunos tipos de socios que sí limitan su responsabilidad al valor de sus aportes. Solidaria significa que no es mancomunado. Ajá, bueno. Esto me remite a obligaciones, a el Código Civil y Comercial, donde están la clasificación de obligaciones, que distingue entre obligaciones solidarias y mancomunadas. Es decir, que hay más de un deudor, la obligación es sumas de dinero, se puede fraccionar para su cumplimiento. Solidario es que un deudor puede llegar a pagar toda la deuda y después tiene derecho de repetición contra el resto que no ha salido a pagar. Mancomunado, esto es diferente, es una responsabilidad distinta. Está relacionado con, son varios deudores, la deuda es fraccionable y cada uno cumple pagando su parte. Su parte puede ser que la distribución de la deuda haya sido en partes iguales, no necesariamente. Si la deuda son 300 pesos y son dos deudores, el deudor 1 puede pagar 200 y el otro 100 pesos.
la distribución de la deuda puede ser en partes iguales o no, pero cada uno va a cumplir pagando su parte. Eso es mancomunado. La solidaridad invita a que el acreedor tiene que elegir de 5 a quién ejecutar primero o contra quién va. Y en general el criterio de selección es quién es solvente, porque lo que le interesa al acreedor es la solvencia. El domicilio. Bueno, las características del domicilio son necesario, real y único. Ahora, esto no quita que, bueno, Cerámica Rancú le fue tan bien que ya tiene sucursales, filiales, pero eso no tiene nada que ver con el domicilio que se debe indicar acá. El domicilio es único, es necesario, tiene que estar, es real, es decir, verdadero, y es único. La sociedad puede tener una organización descentralizada, divisional, por ramas geográficas, pero el domicilio es uno solo. Entonces, el domicilio debe constar en el estatuto, además el domicilio es real, es decir, tiene que ser verdadero, existir. ¿Y por qué marco debe existir? ¿Qué es esto lo que quiero decir? Porque está lo que se llama domicilio legal. Y bueno, cuando yo estoy diciendo que el domicilio es uno, es necesario, real, es porque es un domicilio legal que constituye. Y lo constituye para ser notificado de lo que sea que uno le quiera notificar. Y por último, debe haber un único domicilio, sí, no puede mencionarse como que hubiera dos o más. ¿Puede que el estatuto se consigne más de un objeto societario? Por supuesto. En el ejemplo que yo les doy de Cerámica Rancú hay un solo objeto. Ahora, si recuerdan de la bibliografía, del ejemplo, Cerámica Rancú le vendía a consumidores finales que compraban por Mercado Libre. Bueno, luego se amplió el negocio, después se formó la sociedad Cerámica Rancú, Sociedad Anónima. Bien, continuamos, porque aquí no terminó la historia. Dejó de venderle al minorista a vender al mayorista. ¿Ahí qué hubo? Un cambio de objeto. Y si la sociedad está inscripta y hay un cambio de objeto, eso hay que actualizarlo en el registro. En principio nos remitimos al artículo 279 del Código Civil y Comercial porque ahí encuentran ustedes el concepto de objeto. Este tema se aplica a diferentes cuestiones, por ejemplo, al acto jurídico, a las obligaciones, a los contratos y a las sociedades. El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. Entonces, en el estatuto debe constar un plazo de duración de la sociedad, además la organización que ésta asume, el plazo de duración hacia la seguridad jurídica porque se tutelan mejor los intereses societarios. El plazo de duración luego no podrá ser reemplazado por una decisión judicial y se presupone temporaneidad y determinación. El capital social tiene que estar expresado en moneda argentina y la mención del aporte de cada socio
etc. A ver, no confundir capital con patrimonio. Lo que atacan los acreedores es el patrimonio, que es una cifra variable que puede aumentar o disminuir según los negocios de la sociedad. El capital societario, cuya pérdida puede terminar, por supuesto, en la disolución, está formado por los aportes de los socios y es una cifra estable, se mantiene a lo largo de la vida societaria. Bueno, a continuación, algunas cuestiones relativas con el nombre de la sociedad, con ejemplos y un mayor detalle acerca del domicilio y el objeto. Como les decía, Cerámica Racú cambió su objeto, lo modificó, porque al principio vendía al minorista y pasó a vender al mayorista. Y si está inscripta en la IGJ, deberá actualizar esa situación en el registro. Las modificaciones no actualizadas en el registro no se oponen o no son oponibles a terceros de buena fe. Eso dice la ley de sociedades. El objeto cumple 3 funciones. Impide que los fondos de la sociedad sean destinados a otras actividades no relacionadas con el objeto societario. Es decir, Cerámicas Racú se dedica al arte decorativo, no transporta materiales de construcción. Le vende al mayorista, ya no al minorista. Entonces, determina cuál es la actividad que los socios se proponen inicialmente, así como también indica aquellas que los representantes no podrán realizar comprometiendo a la sociedad. La señora Racú le da un poder a Vizque para que contrate con proveedores para adquirir materiales que le sirvan a Cerámicas Racú a producir más objetos de arte decorativo. Pues bien, entonces la señora Vizque no puede comprar cal, hormigón y ladrillos. No tiene nada que ver eso con el objeto que se propone Cerámica Racú. Constituye una garantía para los socios por cuanto los actos realizados por uno o varios socios o representantes que sean notoriamente extraños al objeto social no responsabiliza a la sociedad. En resumen, si las actividades que persiguen son extrañas al objeto societario o están encubriendo a partir del estatuto la persecución de otros fines no declarados, esto se llega a probar judicialmente, se corre el velo, se corre el telón y se ataca directamente al patrimonio personal, asumiendo la señora Vizque y la señora Racú una responsabilidad directa. Esto dice el artículo 54 de la Ley de Sociedades. Entonces, el objeto social debe ser lícito, posible, física y jurídicamente. ¿Alguna duda, consulta? No, profe, de mi parte. Ustedes están observando que se graba, ¿no? La clase, ¿está todo bien? Sí, profe, Sí, está profe, grabando. bien. Sí, bro. Bueno, quería chequear eso. Un plazo de duración. La ley no exige plazos mínimos ni máximos. Solo establece como requisito que esté determinado. ¿Se puede prorrogar el plazo? Sí. Las causales de disolución se pueden superar.
el valor de la inscripción es declarativo o publicitario, no tiene efecto constitutivo. Ese efecto lo tiene el contrato. Por eso, la señora Racú y la señora Vizque nacen como socias junto con la sociedad. Ahora, esto no quita que después viene Rosa y Marta, que también hacen arte decorativo y se quieren sumar. Y ellas se pueden sumar aunque vengan después, adquiriendo participaciones. Uno puede adquirir participaciones societarias a título oneroso o a título gratuito. Oneroso es cuando uno compra la participación societaria y otra es a título gratuito, es decir, cuando lo recibe por donación o herencia. La inscripción registral de las sociedades debe realizarse en término y según los requerimientos de ley. Por eso yo les invitaba a ir a la página oficial del IGJ. En principio se inscriben en el registro público del domicilio societario y previa notificación de los otorgantes. Es importante que quede claramente identificado el domicilio. Según el artículo 11, inciso 2, ahí se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta. La pregunta más usual es dónde ir, y hay otras. ¿Qué documentación inscribir? ¿Cuáles son los plazos? ¿Dónde inscribo la documentación? Y en principio tenemos la Ley General de Sociedades, pero también hay resoluciones del IGJ. Por eso hay que ir a la página oficial a saber cuáles son esas resoluciones y quiénes son los profesionales competentes para ir interviniendo en esos trámites. Pueden ser abogados, apoderados, escribanos, un licenciado en ciencias económicas, contador público. Si hay un reglamento sería un documento que explica cláusulas del estatuto. Bueno, eso también hay que inscribirlo. Junto con ese documento, todo va a presentarse para iniciar el trámite administrativo ante la IGJ. Cuando la organización es de tipo descentralizada, es decir, que cuenta con filiales, sucursales, las derivaciones jurídicas son importantes. Tiene que haber efectivo consentimiento de los otorgantes y evitar que la existencia de vicios pueda afectar la validez del acto a inscribir. Y reducir gastos administrativos también. Fíjense, esto es el artículo 12 de la Ley de Sociedades. Las modificaciones no inscriptas regularmente obligan a los socios otorgantes. Son inoponibles a terceros. No obstante, estos pueden alegarlas contra la sociedad y los socios, salvo en las sociedades por acciones y en las sociedades de responsabilidad limitada. Bueno, y a continuación vienen las distintas formas de reorganización societaria. Extinción de las sociedades. Primero, hay causales de resolución parcial del contrato, que son dos, el retiro y la exclusión. Como les decía, la mora es automática, la exclusión no es automática, hay que iniciarla. Para que la sociedad inicie la exclusión de un socio, tiene que alegar una justa causa, un grave incumplimiento. La justa causa es un grave incumplimiento. Tiene que ser promovida por la sociedad o por un solo socio.
hay que citar al resto o a los demás socios y hay un plazo de caducidad de 90 días corridos, desde que se tomó conocimiento de ese grave incumplimiento. De lo contrario, la ley hace una presunción, por eso la mora es automática, la exclusión del socio no. El socio excluido tiene derecho a una compensación que se traduce en una obligación de dar suma de dinero por parte de la sociedad equivalente al valor de su parte a la fecha de la invocación de la causa. Bueno, hay diferentes causales de disolución, se pueden superar. Si es voluntad y quieren, lo pueden hacer. Y si no, se disuelve y se liquida. Y esto es sumamente importante. El artículo 101 de la Ley General de Sociedades determina que la sociedad conserva su personalidad rigiendo las normas reguladoras del tipo social en tanto sean compatibles con el estado de liquidación. Aceptan el cargo los liquidadores, toman posesión de los bienes y documentos de la sociedad y confeccionan en 30 días a partir de que asume el cargo un inventario, un balance del patrimonio social de los socios. El incumplimiento por parte del liquidador es causal de remoción. O sea, fíjense que esto es un procedimiento liquidatorio, no es un acto, no es de momento. No es de instante, al contrario, necesita incluso la personería conservarla para poder terminar de saldar las deudas y distribuir el remanente y entregar los libros y cancelar la inscripción. Y todo eso lo lleva a cabo el liquidador. La ley distingue distintas situaciones, sea que la sociedad tenga un objeto ilícito o con objeto lícito que persiga actividades ilegales o sean de objeto prohibido en razón del tipo societal. Entonces, aquí hay en la ley un régimen sancionatorio, donde se prevén diferentes situaciones que de darse se aplica una sanción. Sociedades de objeto ilícito, sociedades de objeto lícito con actividad ilícita y las sociedades de objeto prohibido en razón del tipo. Ahora, una vez declarada la nulidad, se procede a la liquidación que designe el juez. Porque esto ahí ya en estas cosas ya está judicializado, ¿no? Y hay un expediente. Y es el juez el que aplica la sanción. ¿Y después qué pasa? Después de declarar la nulidad, se procede a la liquidación por quien designe el juez. Y una vez realizado el activo y cancelado el pasivo, resarcido los daños, el remanente ingresa al patrimonio estatal para el fomento, bueno, etc. Es lo que destina la ley. Pero con esto quiero indicarles que en la ley 19.550 hay un régimen sancionatorio, se prevén distintas situaciones, sociedades de objeto ilícito, de objeto lícito con actividad ilícita, de objeto prohibido en razón del tipo. Y en el artículo 18 lo que acontece después de aplicada la sanción. Aquí está la cita del artículo 54 de la ley,
que es un artículo largo, extenso, y me habla de la inoponibilidad de la persona jurídica también, entre otras cosas. Aquí está el extracto de ese artículo en lo que hace a la inoponibilidad de la persona jurídica, es decir, correr el telón para imputar directamente la responsabilidad a los que hacen posible estas irregularidades. Entonces, la actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe, frustrar los derechos de terceros. Se imputará directamente a los socios o a los controlantes que le hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Bueno. Vamos a ir a la actividad, a la lluvia de conceptos. Sé que han participado. Estuve leyendo y quería hacerles algunos comentarios. Bueno. A ver. Bautista Zaina, artículo 11, instrumento constitutivo y principio de especialidad. Este artículo define el instrumento constitutivo de la sociedad. Puede verse como requisitos que deben contener en el contrato o estatuto para conformarse la sociedad. Entre ellas podemos encontrar el nombre, edad, domicilio, DNI, estado civil, profesión y nacionalidad de los socios. Razón social o denominación social, denominación de su objeto, etc. Capital societario. Ahora, la importancia para ella de este artículo en sí radica en que, de no realizarse el instrumento constitutivo, no podrá conformarse la empresa. Y no, esto no sería así. Fíjense en el ejemplo que les di de Cerámica Racú. Empezó la señora Racú solita con su emprendimiento en su departamento y ella conseguía los materiales y captaba a los clientes y se los vendía. Estaba ella sola. Después consigue a una persona que colabore con ella. Después contrató personal. Y después de 5 años formó la sociedad Cerámica Racú. Nace a la vida Cerámica Racú, como dices tú, firmando el contrato constitutivo. Esa palabra constitutivo es que crearon un ente que tiene vida propia, diferente a la de ellas dos, Vizque y Racú. Ahí ya tenemos el telón. Ahí. La personería. Cerámica Racú S.A. Y en realidad lo formaron luego de 10 años, digo, porque les iba bien, no, en general las formalidades se dejan para después. Decidimos formalizarlo para darle cuerpo por algunas cuestiones que tienen que ver con lo tributario, una mayor organización, un cambio de objeto. Fíjense, le vendía al principio al minorista, pasa a vender al mayorista. Bueno. El negocio continúa.
Nunca se interrumpió, es el mismo. Y fíjense que tal es así que hoy se forma Cerámica Racú Sociedad Anónima y el trámite lo vamos a hacer el 23 de abril del 2026. Porque nos pusimos de acuerdo Racú, Vizca y yo. ¿Y cuál es el valor que tiene la inscripción? Declarativo, de publicidad hacia terceros. Y en un ejemplo, ella da un ejemplo aquí, dice, conformada por mí, mi hermano, cuya denominación social podría ser Zaina SRL, y dentro del instrumento encontraríamos todos los detalles previamente mencionados. La importancia y la aplicación práctica del artículo 11 es ser instrumento constitutivo. Nace Cerámica Racú. Guido Marciano, responsabilidad empresarial. Definición. Es la obligación que tienen las empresas de responder por daños que puedan causar a terceros, ya sea por acción, omisión o por el accionar de sus empleados en el marco de su actividad. Abarca tanto la responsabilidad civil, penal, administrativa y ambiental. A veces no alcanza con tener una buena idea o vender mucho. Bueno, a ver, yo encontré unos videos donde dice que no es tan importante la idea, sino ejecutarla. Ahora, con respecto a la responsabilidad, la pregunta es, ¿quién asume las responsabilidades? ¿La señora Vizque, la señora Racú o Cerámica Racú S.A.? Si formaron la sociedad Cerámica Racú, quien responde es Cerámica Racú Sociedad Anónima. Hay situaciones de excepción donde la responsabilidad va directa a socios, directivos y gerentes. Son de excepción. En principio, tenemos un telón antes de ir al escenario y ver qué está sucediendo atrás. Tenemos el telón que es Cerámica Racú Sociedad Anónima. Así que quien se hace responsable desde el punto de vista ambiental, económico, tributario, civil y comercial, administrativo, es Cerámica Racú Sociedad Anónima. Y en caso de excepción, directo a socios, directivos y gerentes que posibilitaron esto, que puede ser un abuso de la personería, no alcanza el patrimonio societario para satisfacer los créditos de acreedores que lo atacaron, o irregularidades detectadas en el marco de un expediente judicial, y entonces ahí ataca directo a responsabilidades de directores, gerentes y socios que hicieron posible todo esto. Pero si no, es Cerámica Racú Sociedad Anónima. Ejemplo, dice aquí, una distribuidora de materiales eléctricos entrega mercadería a clientes finales, la misma muchas veces no es revisada, es por ello que en diferentes casos llega con fallas, aquí donde no se toma la dimensión del hecho, la responsabilidad no es un concepto teórico, sino una realidad con la posibilidad de perjudicar. La responsabilidad atraviesa todo el fenómeno jurídico. Sin importar cuál sea la especialidad, la rama, si están ahora estudiando Derecho Privado 1 y mañana Derecho Concursal, la responsabilidad siempre está, es un concepto fundamental e inicia ya desde el Código Civil y Comercial y en la historia desde el derecho romano en adelante. Etimológicamente la palabra responsabilidad significa responder. Y cuando nace el daño, nace la obligación de responder. Y ese daño puede surgir por un accidente, por un incumplimiento contractual o porque la ley determina o es fuente la ley de alguna obligación o de obligaciones. Entonces,
el sujeto, es el sujeto de derecho quien responde. Por eso en toda esta novela de Cerámica Racú, primero era Racú sola en su emprendimiento iniciado en el subdepartamento de Avenida Rivadavia, Cava. Y después, cuando nace Cerámica Racú, Sociedad Anónima, ya no es ella, es Cerámica Racú. El tema es quién es el sujeto de derechos, quién es el titular, quién adquiere los derechos y contrae las obligaciones. Que bueno, es diferente, no es lo mismo cada uno de nosotros que una persona jurídica o de existencia ideal, que como ficción solo adquiere derechos y contrae obligaciones a través de sus representantes legales. Después la ley lo que hace es plantear una serie de supuestos que de ocurrir aplica una sanción o hay algún tipo de consecuencia legal. Si el responsable es la Cerámica Racú Sociedad Anónima o es el representante legal, si el representante legal actuó fuera del poder o instrucciones dadas, si comprometió o no a la persona jurídica, si el tercero es de buena fe o no. Son todos supuestos que están previstos en la ley. Valentín Fernández, personalidad jurídica. La personalidad jurídica es lo que hace que una sociedad sea vista como una persona diferente de sus socios. Esto le permite tener su propio nombre, su propio matrimonio. Perdón. A ver, lo voy a leer nuevamente, por ahí algo me perdí. ¿Cómo es? No. A ver, de a poquito, paso a paso. La personalidad jurídica es lo que hace que una sociedad sea vista como una persona diferente de sus socios. ¿Está ahí? Bien. Ahora, ¿esto le permite tener su propio matrimonio? ¿No le Bueno, quería decir patrimonio, profe? ay, espero que sí. Y espero que haya sido una cuestión así de tipeo y puede Sí, ser, porque sí. yo creo que se equivocó y quiso poner patrimonio. Claro, porque si le cambio la M por una P, claro. eh, bien. Matrimonio y patrimonio es un par mínimo. No sé si sabían que de la existencia de este concepto en gramática, par mínimo, es decir, matrimonio, patrimonio, beso, peso. Bueno, es una palabra, son dos palabras que vos le cambiás una letra y el significado es diferente. Cambia el significado. Bueno, pero esta no es una clase de gramática, esta es una clase de derecho societario. Entonces, bueno, las personas jurídicas no tienen estado civil. Bueno, sí tienen patrimonio. ¿Por qué me importa? ¿Por qué sería importante este concepto? Porque deja en claro que la sociedad y los socios no son lo mismo. Si la sociedad tiene una deuda, no van a ir directamente contra los bienes personales de los socios. Esto da más seguridad a quienes forman parte de una sociedad. Bueno, está bien. Y ejemplo, supongamos que hay una empresa que se llama Delicias Caseras SRL y debe plata a un proveedor. Como tiene personalidad jurídica, el proveedor no puede ir a sacarle la heladera aún.
Derecho privado 2. Bueno, lean las preguntas guía, la bibliografía. No se olviden de la historia de Cerámica Racú, que ustedes pueden continuar la lectura de el material que yo les dejé en el módulo 1. Derecho societario es una especialidad jurídica. En principio tenemos la Ley General de Sociedades, pero hay más. Tiene su propio sistema de fuentes, desde la Constitución Nacional, tratados, la Ley General de Sociedades. Tenemos las resoluciones de la IGJ, el contrato societario. Digo, ¿por qué el contrato societario? Porque el contrato es ley para las partes, por lo tanto no podemos descartarlo del sistema de fuentes de esta materia. Hay materiales de estudio que están en el aula virtual. La primera clase, aquí en esta presentación se intercalan breves notas y los videos. Si por ahí tienen alguna duda acerca de dónde encontrar el botón interactivo, esta manito siempre ayuda. Yo esto lo voy a correr. Y tienen que cliquear acá. En diferentes etapas. Está la idea, dar forma al emprendimiento, el apogeo, disolución y liquidación posterior. Aquí tienen la videoclase número 2. Lean el artículo 11, responsabilidad de representantes y administradores, nacimiento de las sociedades, libertad de formas, artículo 4, artículos 1 y 2, repaso del principio de especialidad. Fíjense, aquí hay otra ventana. Están estudiando los primeros conceptos de derecho societario, tiene su propio sistema de fuentes y autonomía respecto de otras especialidades. Ingresa a la clase y la próxima continuamos con la actividad. Aquí tienen un link que los remite a la clase anterior. Continuamos. Y bueno, aquí mismo se va a subir la clase que se está grabando hoy, ahora. Y bueno, les pregunto a ustedes si tienen alguna consulta, pregunta, quedo a su disposición. Saben, me pueden escribir a @docentes
o en el foro de consultas. Vamos a ir a la guía de preguntas o estas preguntas orientadoras. Clases anteriores me detuve en estas primeros 5 preguntas, qué es un contrato, artículo 11 y demás. Vamos a ir a socios y sus derechos y obligaciones. ¿A qué se llama socio del socio? ¿Quién reviste calidad de socio en una sociedad? ¿Qué motivaría la exclusión de un socio de la sociedad? ¿Qué obligaciones tienen los socios? Se pueden clasificar. ¿Los socios están obligados a efectuar prestaciones accesorias? ¿Qué derechos tienen los socios? ¿Puede ser un socio eximido de efectuar aportes? ¿A qué se llama socio aparente y a qué se llama socio oculto? La próxima, los espero y vamos a enfocarnos en estas que están aquí. Si quieren, pueden venir ustedes con sus respuestas y lo chequeamos en clase todos juntos. ¿Qué les parece? Sí, profe, me parece bien. Dale, profe. Y sí, me parece una buena idea. Cosa de que, bueno, ustedes investiguen acerca de esto y la próxima clase hacemos una apuesta en común y ustedes se van con las respuestas a estas preguntas y luego continuamos con la guía de preguntas. Bueno, entonces voy cerrando. Ay, chicos, creo que no se grabó. No se grabó. Profe, arriba está el botoncito de grabado, A mí sí, se supone. a mí me Sí, aparece como que profe, estoy figura que grabando. está grabando. A mí no me aparece, encima dice, no, no se grabó. Pero si yo recuerdo que dijo la clase está grabando el Meet. Sí, a mí me aparece el loguito que se sigue grabando en realidad todavía. Ah, bueno, si ocurriera algo con la grabación, que por el motivo que sea no se haya procesado y demás, no se preocupen, yo me comprometo a grabárselos y se los subo igual a la presentación. Me tomo un tiempito para eso, no hay drama con esto. Lo que sí, bueno, queda que ustedes contesten estas preguntas como para hacer una apuesta en común la semana que viene. Y bueno, les mando un saludo y que tengan una muy buena jornada. Nada más, profe, muchas gracias. Chao, Gracias, hasta luego. profe. Chao, Buen profe, día. hasta luego. Hasta luego.